Bienvenidos al segundo episodio de este podcast de la productora audiovisual Desde Cero y el Centro Provincial del Libro y la Literatura. Es nuestro primer encuentro con un periodista y escritor multipremiado que ha desarrollado una intensa labor para el público infantil. Yo no sabía lo que quería hacer. No tenía una vocación definida. Había querido ser bailarín, músico, pintor. Me faltó disciplina y me faltaron aptitudes para este asunto. De alguna manera me había sobrepuesto a la idea de que era un mediocre. El premio Celestino me cambió la vida. El lector más potente es el lector por placer. Mandé 3 veces a la Gaceta hasta que me lo gané. He perdido tantos concursos como los que he ganado y no pasa nada. Pero escribir para mí es una urgencia. Cada vez que me encuentro con Rubén Rodríguez pienso en Ernesto, en su personaje que conocí siendo muy pequeño. Por cierto, confieso que iba a traerte el libro, El Garrancho de Garabulla, que leía de niño, pero mi memoria no es muy buena, Rubén, y entre los preparativos para venir para acá lo dejé sobre el escritorio. Pero de vez en cuando lo recupero y leo un poco del Garrancho de Garabulla. Sí, quizás lo recuerdas porque mi amigo Ángel Velasco, que es el ilustrador de todos los libros de la serie, le dio a Ernesto mi apariencia. Sí, te pareces muchísimo O sea, y a yo Ernesto. uso camisas de cuadro, que es lo mismo que usa Ernesto, que es una cosa muy rural, muy típica, y demás. Y vienes de Floro Pérez. Ese es tu pueblo de nacimiento. Sí, señor, Ernesto también viene de una zona rural. obvio. ¿Qué recuerdos le quedan a Rubén Rodríguez del niño que fue en su natal Floro Pérez? ¿Cuánto te queda, Rubén, de aquel muchachito travieso, inquieto? No, yo era un niño nerd, un nerd. Era un niño quieto, tranquilo, lector, criador de animales y silencioso. Y bueno, o sea, en toda obra siempre hay un elemento autobiográfico. Sí, Y en este caso, mis abuelos vivían en el campo y con mucha regularidad íbamos al campo. Recuerda que Floro Pérez es un pequeño núcleo pueblo, urbano, sí, pero caminas sí, 2 cuadras y ya estás en el campo. sí. De manera que frecuentaba estos lugares. Y toda la literatura que he producido que tiene que ver con el campo, mayormente literatura para niños y jóvenes, está impregnada con esos recuerdos. Está impregnada con las historias que conocí, con las personas que conocí, muchas de ellas de mi familia, con los entornos que visité para entonces, porque soy un gran admirador de la naturaleza. Incluso en la saga de Mi Mundo, que ocurre en un mundo paralelo, Sí, está ese paisaje que uno encuentra cuando va de Holguín hacia Floro Pérez, a la derecha, después del Cerro San Marcos. sí, me Usted ve ubico. un valle, que se ve todo el grupo de Maniabón, cuya apariencia cambia en dependencia del momento del día en que se mueve. Esa es una imagen de Mi Mundo, que es un mundo fantástico de otra de las sagas que yo he escrito. Por eso también las vaquitas blanquinegras. ¿Blanquinegras? Sí, la vaca Holstein. Sí, exacto, pero además Blanquinegra es la vaca Matilda, que es uno de los libros que yo leí cuando niño, uno de los buenos libros para niños que se han escrito en la literatura cubana. O sea que hay mucha referencia a esos recuerdos de la infancia de Rubén en sus libros. Sí, cómo no, y además de las cosas que he leído. Alguien dijo, un escritor famoso, que uno es lo que lee, y creo que por ahí viene, Mucha razón. te da muchos referentes, mucha... De allí salió Rubén a hacerse periodista, a Santiago de Cuba, a la Universidad de Oriente. En el año 1986 hasta el 91. En 1986, qué coincidencia, este podcast se llama Primer Encuentro, y justo en ese año se entregó el primer premio de la ciudad en cuento a Pedro Ortiz, que nos permite nombrar también este podcast. El azar concurrente, diría alguien. Te digo más, yo estaba en el taller literario de la vocacional y nos trajeron a la Feria del Libro a conocer escritores y nos sentíamos bastante disminuidos y bastante tímidos con este asunto. Y recuerdo que sí, que departimos con escritores, lo cual nos, de alguna manera, nos hizo ver que jamás íbamos a llegar a ninguna parte y que nuestros escritos pergeñados en libretas de escuela eran extremadamente mediocres. Una percepción bastante inadecuada, ¿no? en ese momento. Y sobre Pedro Ortiz, yo fui compañero de Pedro Ortiz en el periódico Ahora, también fue un gran periodista. Así es. Y mi relación con Pedro, del que nunca fui íntimo, pero sí éramos compañeros de trabajo. Claro. Y recuerdo que en los años del periodo especial, en que el periódico estaba en el Poligráfico y nosotros nos movíamos desde y hacia
ese lugar a pie. Mis conversaciones con Pedro eran muy buenas porque Pedro era un hombre muy culto, era un erudito, tenía un nivel de información altísimo porque era periodista y filólogo, había tenido formación de este tipo en la universidad y además porque Pedro poseía un sentido del humor agudísimo que hacía mucho más amenas estas conversaciones mientras caminábamos. También tú lo tienes. Me permito tutearte por la cercanía, por la relación que tenemos de profesor-alumno y de amistad también. Rubén, también tú tienes ese sentido del humor. También tiene que ver Lo puedo encontrar en cualquier texto tuyo que lea. con el medio en que uno se forma. O sea, yo crecí entre personas simpáticas, no pujonas, personas simpáticas que hacían que uno viera la vida desde un punto de vista divertido. Incluso con momentos de humor negro, momentos de solemnidad, sí. Donde aparecía una chispa de humor. Y por otro lado, también hay algo de intención. Tiene que ver con el estilo. Sabes que el estilo se forma con tu personalidad, con tu formación y con tu voluntad de estilo. Y yo he descubierto, no descubrí el agua tibia por supuesto, porque es algo bastante conocido, que la presencia de humor en un texto literario o periodístico atrae la atención del lector. Mucho. De manera que el humor se ha vuelto un rasgo de estilo, muchas veces con intención. De Floro Pérez sales a hacerte periodista. ¿Era la profesión de tu vida? ¿Cómo se produjo esa elección del periodismo como profesión en la vida de Rubén Rodríguez? Yo no tenía la vocación muy definida. Yo creo que cuando estaba en 12º grado, que llegó el momento de escoger carrera, yo no sabía lo que quería hacer. En determinados momentos de mi vida había pensado que quería ser profesor, me gusta dar clases, me gusta la docencia, no me gusta la burocracia docente, no me gusta el papeleo ni toda esa parte epistemológica que lleva el asunto. ¿Te gusta enseñar? Puramente enseñar. Me gusta ese gran show que es el momento de la clase, en que usted se para delante de un alumno y es Dios. No en el sentido de la relación de poder que establece, sino en el sentido de enseñar cosas, de formar cosas, claro. La posibilidad de hacer que estos estudiantes vean sus potencialidades que muchas veces no están ni enterados de todo lo que pueden dar. Y bueno, no tenía una vocación definida, había querido ser bailarín, músico, pintor, me faltó disciplina y me faltaron aptitudes para este asunto. Yo soy sambo, no puedo bailar, no puedo ni tararear el himno nacional, porque soy muy, soy desafinado totalmente. Lo que sí se me daba era escribir, pero no existía la carrera de escritor. Por tanto, me hice periodista, que era la única profesión donde pagaban por escribir. Y de hecho, estuve haciendo periodismo desde el 91, en que entré a trabajar en el periódico Ahora, hasta el año 99, puramente periodismo, en que me decidí a mandar un cuento al concurso Celestino, y ahí empezó la otra historia. Que fue el primer premio Celestino de cuento con Flora y el Ángel. Sí, señor. El cuento que recientemente La Luz ha tenido a bien rescatar, recuperar y publicar en una de sus colecciones, a propósito, por cierto, de los 25 años que cumplió el premio Celestino de cuento. Has confesado, hemos hablado muchas veces de este asunto, has confesado en otras entrevistas, Rubén, que no te atrevías a sacar a la luz tus textos. Sin embargo, escribías, o sea, eras escritor que escribía para sí, pudiera decirse, y que engavetaba, que guardaba sus textos celosamente porque temía mostrarlo a sus públicos. ¿Por qué esta decisión de mandar Flora y el Ángel a un concurso, al premio Celestino de Cuento? ¿Qué te hizo, digamos que, salir de aquella idea de que tus textos no iban a ser bien recibidos y que fueron muy bien recibidos, sin embargo, por un jurado incluso que premió aquel cuento? Y que vendría a iniciar, ¿no?, que sería el comienzo de una exitosa carrera como escritor y también con una larga lista de premios. Algo así como salir del armario literario. Bueno, sucede que llevaba 8 años escribiendo periodismo, había hecho diarismo y me había realizado un poco en aquel asunto de la escritura. Sobre todo porque hay temas como la relación con el público, como la inmediatez de la publicación, como la posibilidad de incorporar elementos de tipo literario, de tipo narrativo en los textos periodísticos, que existe un tipo de periodismo, el periodismo narrativo, que potencia este tipo de vínculo, de
de Nexo. Fuiste mi profesor de periodismo narrativo en la universidad. Sí, y bueno, me decidí a mandarlo. Porque de alguna forma pensé que había hecho en periodismo todo lo que podía hacer. No en materia temática, el periodismo es riquísimo para tratar temáticamente porque es una profesión que pulsa la realidad. O sea, los Y hechos la noticiosos. realidad Y cambiante la al realidad es fin. cambiante, es variada. Por eso me hice periodista también, porque todos los días no haces lo mismo. Claro. Y me aburro con facilidad. Y entonces escribí este cuento y lo mandé. De alguna manera me había sobrepuesto a la idea de que era un mediocre y que en mis historias, las historias de ficción que podía contar, eran irrelevantes y no tenían interés para las personas. ¿Y qué tenía Flora y el ángel que pudiste intuir que iba a ser bien recibido el cuento? Flora y el ángel está escrito de una manera muy fluida. Flora y el ángel tiene en la estructura, es muy dinámica. El narrador interactúa todo el tiempo, o sea, casi un personaje. Es un narrador omnisciente, o sea, un cuento escrito en tercera persona, pero es un narrador divertido, pedante por momentos y demás. Hay un detalle de Flora, no es solo una historia sobre el buen amor, es una historia sobre bullying. Es una chica fea a la que le hacen bullying y que encuentra a una persona especial con la cual tiene un romance. Ese es en resumen el argumento De Flora y el de ángel. Flora y el ángel, y tuve suerte. En este jurado estaban Eugenio Marrón, estaba Lourdes González y estaba Guillermo Vidal, que es un autor que yo especialmente, o sea, valoro a los tres, pero Vidal ha dejado una impronta en la literatura, cubana. A veces cuando pienso que Vidal se murió a la edad que tengo yo ahora, pero bueno, sí, es un buen escritor. O sea, estas tres personas escogieron mi cuento y lo validaron y me hicieron creer un poquito en mí. Cuando este cuento se publica, que las personas lo aprecian y me dicen, yo me siento identificada con el personaje o tengo determinadas opiniones sobre la historia, opiniones positivas, esto me da seguridad para seguir escribiendo. Por eso Flora y el Ángel me cambió la vida. El premio Celestino me cambió la vida porque fue un detonante para seguir emprendiendo otros proyectos en literatura. Ha sido a la vez un lector muy intenso, es decir, ha llevado a la par la carrera de escritor con la que también pudiéramos decir que es una carrera que muchos compartimos o una pasión por la lectura, el lector voraz del que mucho se habla. ¿Qué leías, Rubén? ¿Cuáles eran tus, diríamos, influencias literarias? Bueno, yo leo desde los 4 años. Le dije que era un niño retraído y solitario, entonces pues era propicio para esto. En casa había muchos libros. Y entonces yo lo mismo me leía una novelita de Corín Tellado, que un manual de primeros auxilios, que una biografía Todo, de Florence lo que Nightingale, llegara a tus manos. que un libro de Jack London, que era lo que le gustaba a mi padre. Y luego tenía una biblioteca cerca de la casa. Dicen que a los 3 me escapé para la biblioteca. No tengo Referencia de eso. referencia sobre eso, debe ser una historia apócrifa. Pero bueno, la familia lo refiere. Y entonces encontré en los libros una puerta, un caudal inagotable de placer, de diversión, de entretenimiento. Yo soy un lector, o sea, existen diferentes tipos de lector. Yo creo que el lector más potente es el lector por placer. Es la persona que busca la lectura porque le proporciona felicidad. Y yo soy ese tipo de lector. A veces leer en textos que son de carácter científico o escolares me daba trabajo porque no encontraba placer en ese tipo de lectura. De lecturas. Y te digo, la lectura y la escritura van a la par en el sentido de la felicidad que me proveen. Soy un tipo de lector que lee por placer. Por eso muchos libros considerados clásicos no los he podido leer porque no me resultan amenos. Por eso mucha de la literatura escolar me dio trabajo porque eran libros que no me proporcionaban placer, sí conocimiento, pero no me divertían. Y eso es un problema. Creo que en la persona, el escritor, que sea también un lector, tiene una parte del camino andado, porque la lectura te provee empíricamente de técnicas y de habilidades para la narración. Claro. Conocimientos de gramática, de redacción y demás. Está bien, estudias técnicas narrativas, pasas por el centro Nelio y demás, pero si no eres un lector, es como que tienes que empezar de cero y te cuesta más. Tanto la lectura primero y luego la escritura me proveen mucho placer.
y por eso las trabajo. Sigues leyendo, sigues Sí, yo leo todo siendo el tiempo. un gran lector. Mi escritor favorito es Robert Graves, un escritor inglés y ensayista, poeta también, que desarrolló la novela histórica. Me gusta Julio Cortázar, me gusta García Márquez, Vargas Llosa es un dios, Mario Vargas Llosa, ese gran novelista. Y leo mucho, o sea, no me gusta todo de un escritor, me gustan algunas obras de algunos escritores, porque además soy indisciplinado a la hora de escoger lecturas y leo bastante. Me gusta muchísimo. De hecho, los apagones del año pasado los logré capear gracias ¿Superaste? a Stephen King. Mira. Stephen King es muy bueno para el apagón. Mira, qué buena sugerencia. Sí, sí, a mí me funciona. Rubén, recordemos, a propósito de tus textos infantiles, recordemos algunos de los títulos de esa larga lista, Rubén. Preguntarle a un escritor qué libro es al que más cariño le tiene es casi como preguntarle a un padre a qué hijo quiere más. Pero bueno, vamos a hacer un repaso por esos títulos que para muchos niños se han vuelto infaltables en sus pequeñas bibliotecas, escritos por ti. Pero no me cuesta. El No te Garrancho cuesta. El de Garrancho, Garabulla es mi libro indudablemente. favorito. Hay un amigo que me dijo, ya vamos por 5 los libros de la serie. Y con perspectivas de seguir creciendo. Sí, claro, va a seguir creciendo. Pero el amigo me decía, mira, todos los libros me gustan, pero el Garrancho tiene un encanto que no tienen los libros que siguen de esta serie. Y tiene que ver con que es el libro más sencillo, el argumento es simple, es la presentación de personajes y sobre todo la historia es muy básica. Claro. Y como tiene que ver conmigo, que es la historia del Guajiro, que quería ser escritor, y entonces pues creo que de ahí viene todo. Yo ya te confesaba que lo sigo buscando, lo sigo leyendo, lo persigo con la edad que tengo. Y empecé a leerlo muy pequeño. Hay otros personajes, por ejemplo, son 3 series. Lady Hamilton. La de Lady Hamilton, que es esta bruja, madre soltera, etcétera, etcétera. Ajá. Perdón, divorciada, perdón, separada. Y luego está la historia de mi mundo. La historia de mi mundo, que es una dimensión paralela. Ajá. Un mundo fantástico donde rigen otras leyes naturales y que tiene sus propios conflictos y demás. Y hay el enfrentamiento de buenos y malos, porque la literatura infanto-juvenil, como yo la veo, debe tener un protagonista y un antagonista y una confrontación, aunque parezca un poco maniqueo, entre el bien y el mal, con el triunfo del bien, como debe ser. Porque además el escritor para niños tiene algunas responsabilidades de tipo didáctico, sin volverse tecoso, sin ser demasiado machacón. Las tiene, sí. Y entonces esas son las tres series para niños, las novelas del Garrancho, también hay un libro de cuentos del Garrancho, que debe salir alguna vez por ediciones Cauce de Pinar del Río. Están las historias de Lady Hamilton, que no tiene ninguna novela, que son libros de cuentos, y van 4. Y está la de Mi Mundo, que está el primer libro, Mi Mundo, que me publicó Oriente. El primer libro para niños no fue El Garrancho, fue Mi Mundo, que fue finalista en el Premio Oriente del año 2004-2005. Luego viene El País de los Tatay, que mezcla personajes del Garrancho de Garabulla con Mi Mundo, con esa dimensión paralela. Y está El Reino de la Alegría, que es un libro electrónico que publicó Gente Nueva y que espero que alguna vez se pueda imprimir. Sin embargo, el Garrancho, y entiendo ahora por qué me dices que es tu favorito, no solo porque te sigue acompañando y te sigue provocando escrituras, sino es que ha sucedido algo particularmente especial con la saga de Garabulla, Rubén, desde el Garrancho y hasta el último de los títulos, y es que la historia, bueno, de aquel guajiro que quiso ser escritor, digo guajiro con mucho cariño, yo también nací en el campo, yo también provengo del campo, y de Erika, una niña muy inquieta de apenas 6 años, te hizo muy visible en el panorama literario y también te dotó de un público infantil. O sea, te regaló un público infantil de una fidelidad que creo que para muchos escritores debe ser envidiable. ¿Tenías idea de lo mucho que crecería la familia de Garabulla? No tenía ninguna idea. Sobre todo porque fue un libro que se empezó a escribir el 31 de diciembre del año 2004. Y se escribió en los 3 días que siguieron.
a partir de unas notas que yo tenía sobre esta historia, la amistad entre este personaje y la niña. Sí. Es un guajiro que se renta en la ciudad, en una casa donde viven una abuela, una bisabuela y una niña pequeña. Y de ahí la relación entre estos personajes pues fue dando este asunto. Y el libro salió y gustó, que es algo muy bueno. Quizás tiene que ver con el diseño de personajes y con la manera en que se resuelven los conflictos. Porque toda literatura es un personaje con un conflicto. Hombre contra el hombre contra la sociedad, hombre contra Dios, hombre contra las máquinas, hombre contra sí mismo, que son los suicidas. Y por ahí más o menos, usted lo que tiene que tener claro es qué es lo que va a contar. De dónde va a salir, a dónde quiere llegar. Y diseña los personajes, los coloca en esa situación y de acuerdo con ese diseño psicológico del personaje, él toma actitudes frente a esos conflictos que se le presentan y ya tiene la historia hecha. Ese es el timeline, ¿verdad? Exacto. Y lo que pasa es que los personajes no agotaron sus posibilidades de drama, sus posibilidades de desarrollo en ese primer libro. Y por eso vino el segundo libro. Eso responde también a tu ingenio. También tiene que ver porque eran conflictos relacionados con la infancia que yo quería desarrollar. El primer libro es básicamente de Ernesto, pero ya se están presentando los conflictos de Erika, que es una niña con una mamá que está presa por un delito y con un papá ausente. O sea, no es el libro de Erika, es el libro de Ernesto. Pero se van presentando las relaciones entre los personajes. Pero el segundo libro sí es el libro de Erika, que tiene que ver con los problemas de la educación, que es Paca Chacón y la educación moderna. Y luego vendría el tercer libro, que es el libro de los hermanitos. Rebeca Remedios. Y los niños más insoportables del mundo, que ese libro existe gracias a un lector. Sí, Rubén. ¿Por qué? Porque al final del Garrancho yo digo que Ernesto y Marixa se conocieron y tuvieron niños. Se casaron y tuvieron niños. Y sale el Garrancho, sale Paca y un jovencito frustrado, un niño, me mandó a decir con su mamá, ¿dónde están los mellizos? Que aparezcan los hermanos. O sea, es un reclamo del lector. Sí. El lector te exige cosas. Qué interesante eso. Y por eso existe Rebeca Remedio y los niños más insoportables del mundo. Pero tampoco ahí se agotaban las posibilidades de desarrollo de los personajes, de interacción dramática entre los personajes. Y por eso viene el cuarto libro, donde aparece el papá de Erika, el padre ausente, que es un extranjero millonario. Y entonces la niña debe decidir si se va con su padre o se queda con su familia. Y ya hay una toma. Ese libro demoró en escribirse porque yo no encontraba una salida lógica, coherente, verosímil al conflicto. Y aunque iba a ser un libro de peripecias, como los anteriores, se convirtió en algo más. Se convirtió en una novela de relaciones parentales, de relaciones entre padres e hijos. Una novela sobre afectos. Porque hay un desarrollo de los personajes frente a aparece un antagonista peculiar y entonces hay más desarrollo. Hay más posibilidad de desarrollo de los personajes y el mensaje que lleva, aunque yo digo que el escritor no es un cartero para estar llevando mensajes, transmitiendo mensajería, es sí, la visión que deja sobre relación intrafamiliar, sobre afecto, sobre decisiones que se toman y sobre el mundo infantil, que el niño no es un tontico feliz, sino una criatura expuesta a muchos estímulos y a muchos conflictos provenientes del contexto. Sí. O sea, yo quería hablar de ese niño, de las cosas que pasan alrededor del niño y que le inciden de una manera sin problematizar demasiado. Hay una zona de la literatura infanto-juvenil que está, digamos, sobresaturada de conflictos no solubles. Y entonces cuando usted presenta al niño un mundo excesivamente conflictuado, a cuyos problemas no se les ve una salida, ¿qué imagen, qué huella le está legando a ese niño lector? Porque una historia que tiene solución le está enseñando al niño lector que los problemas vitales son solubles, que él puede, con determinadas herramientas, con determinadas actitudes, enfrentar y resolver los problemas que se le van a presentar, no solo durante su infancia, sino en etapas posteriores de la vida. Hay otro público que también te ha seguido a lo largo de los años, también es tu destinatario,
el público adulto a quien nunca has descuidado. O sea, no has descuidado nunca la escritura para niños y tampoco la escritura para el público adulto. Incluso me atrevo a asegurar que muchos de esos niños que fueron seguidores de tus textos, ahora de adultos, también siguen esta otra faceta de Rubén como escritor. Como lector que soy, los que estamos aquí, puedo también decir con propiedad, como lectores que somos de tu obra, podemos decir que escribes con la misma transparencia, Rubén, con la misma sinceridad para ambos grupos etarios. Nunca le hablas a los niños con ingenuidad. Ya decías que equilibras la realidad y la fantasía en tus historias para niños, pero al público adulto pudiéramos decir que es más fácil decirle las cosas, es más fácil hablarle de los conflictos, de los problemas, porque le son más cercanos, los viven con una intensidad mayor. ¿Qué distinciones harías entre la obra de Rubén para el público infantil y la obra para el público adulto? ¿Tienes las mismas dinámicas de escritura para el público infantil, para los niños, que para los adultos? No en cuestiones de estilo, porque evidentemente hay sus características particulares para uno y para otro grupo etario. ¿Qué pasa? La formación periodística o el oficio, la carrera de periodismo, te enseña a escribir para públicos. O sea, caracterizas al público y sabes, eso te define modos de hacer. Eso es bastante básico. Pero pasa una cosa, yo me divierto mucho escribiendo para niños. Y no es que me dé más o menos trabajo, es que entonces en la literatura para adultos me propongo una dificultad técnica. O sea, no solo presentar la historia, sino que desde el punto de vista formal, de estructura, la historia sea menos sencilla, menos simple. O sea, cómo presento esa historia que estoy desarrollando. El libro del Carpentier no es un libro más sencillo, desde el punto de vista narrativo, pero yo tengo historias que son muy complicadas, como El tigre según se mire, por ejemplo, que es una historia cortada en trozos que luego se ensamblan de otra manera a la hora de presentarlos al lector. Es así, las escenas, o sea, digamos, un desarrollo lineal que usted lo trocea como si fuera sushi y después lo pone de otra manera. Y ahí, a ver, tengo El color de la cereza madura, que es otra historia compleja donde los personajes tienen varias personalidades. Y es una historia de tipo fantástico. Y está otro cuento que se llama Seboruco, que le tengo mucho cariño, que todo ocurre con un diálogo entre una madre y un hijo mientras resuelven un crucigrama con contaminación de otros momentos de la historia y de otros personajes que no son los personajes del cuento. Lo primero que leí creo que fue Majano para el caballo, Rubén. Majano para el caballo tiene el pecado del principiante. Traté de meterle demasiada información y demasiados rejuegos técnicos. Es una novela muy barroca, muy cargada, desde el punto de vista de las palabras que uso y también de las descripciones, todo se abarrota. Incluso el tema de los diálogos a veces no están bien acotados y demás. Esto lo veo en la distancia. En el año 2002 eso era lo mejor que yo podía hacer. O sea, yo no padezco entonces de ese síndrome de estarme azotando porque una historia a través del tiempo ha perdido un poquito de brillo. No, en ese año eso era lo mejor que yo podía hacer. En el 99 Flora y el Ángel era lo mejor que podía hacer. En el 2001 Eros del Espejo era lo mejor que yo podía hacer. Y los libros que siguieron eran lo mejor que yo podía hacer en ese momento. Porque si no, la vida se te vuelve muy angustiosa, tu profesión se te hace agónica y no disfrutas. Y yo escribo porque lo disfruto. Claro. Si no lo disfrutara, si me diera trabajo, no escribiría. Yo soy Capricornio, yo soy muy práctico. No sé en qué cantidad tus textos para adultos, sé que algún que otro texto ha sido llevado a otros lenguajes, por ejemplo, pienso en la radio, pero sé que tus textos infantiles, tus cuentos para niños han sido adaptados a otros medios, entre ellos ya decíamos el medio radial. ¿Qué opinas de estas relecturas aprovechando otros lenguajes como suelen ser los lenguajes del medio audiovisual o el lenguaje propiamente del medio audiovisual?
Mi literatura para adultos no ha sido afortunada. No existe ninguna versión, adaptación, no ha sido llevada al audiovisual. Pero la literatura para niños sí. En Radio Angulo, por ejemplo, se han adaptado los 5 libros del Garrancho de Garabulla, de la serie completa, y puedo decir que estoy satisfecho con lo que han logrado. Incluso el Garrancho y las versiones posteriores tuvieron música original, música creada con ese propósito. Para esas producciones Las radiales. adaptaciones fueron muy buenas. Primero Migdalia Alvear y después Tamara Manso. Ujú. No sé si Dayana Agüero hizo trabajó alguna de estas Creo adaptaciones. que El Garrancho, la película. Bueno, exacto. En este caso, yo quedé muy complacido, porque, por ejemplo, la radio es otro lenguaje. Esto que está escrito, leído, que uno puede imaginar en cuanto a sonidos y toda esta banda Los sonora, ambientes que los se crean. ambientes, Sí. la manera en que la radio reproduce los ambientes, estuvo muy lograda. Y el modo en que se encarnaron los personajes, que se caracterizaron los personajes, la selección de voces para cada personaje. Claro. No solo el Garrancho, también se adaptó Lady Hamilton, el maravilloso viaje del mundo alrededor de Lady Hamilton. Y tuvo un buen equipo haciendo estas versiones. Y en el programa El Pintorcillo para la de televisión. Telecristal, sí, se salieron pequeñas adaptaciones de algunas escenas del Garrancho de Garabulla y de Paca Chacón. En casa tengo la evidencia. Tanto como... Con niños actores. Con niños actores, con el equipo dramático, ¿no? Que tenía, el grupo dramático que tenía entonces Telecristal. Tanto como sucede en este caso con los guionistas para la radio, con los musicalizadores, con los propios actores, con los cuales mantienes una relación estrecha en el momento en el que se están produciendo estos espacios. También sé que has tenido un vínculo muy cercano con ilustradores. Por ejemplo, mencionabas hace un rato a Ángel Velasco. Rubén, ¿cómo trabajas con los ilustradores? Porque de ellos depende, si bien de los musicalizadores depende esas atmósferas, esos ambientes tan bien logrados para la radio, pues también depende la percepción que tiene un lector pequeño de la historia, esa imagen, esa ilustración justamente que presenta un artista visual. Yo creo que el escritor tiene que ser responsable del libro, o sea, del producto final. En todas sus manifestaciones. Exactamente, que tiene que seguir el proceso de cerca. A veces, digamos, ¿cómo puede no gustarte un libro? O sea, te entregaste al final, el final del proceso puede que no estés satisfecho con él. Es que no lo seguiste. Por eso yo siempre que las editoriales me lo han permitido, que ha sido casi siempre, yo me he buscado mis ilustradores. En el caso de Ángel Velasco, creo que tenemos como unos 10 libros que hemos... juntos. O sea, donde él ha ilustrado Sí, este mundo. Sí. O sea, si el ilustrador, el artista me pregunta, yo le puedo dar algunas líneas generales sobre la historia. O sea, me dice, ¿cómo tú ves al personaje? A determinado personaje, y yo le puedo dar algunos detalles. Pero me gusta que el artista trabaje por su cuenta. Y hay otros ilustradores, como por ejemplo Giancarlo Perugorría, que es un pinareño súper talentoso. Excelente. Él ilustró El final de los finales felices, que es un libro de cuentos de Lady Hamilton que publicó Ediciones La Luz, y es un libro hermosísimo, a partir del estilo de Giancarlo, que usa también el collage y otras técnicas. Trabajo con Velasco porque Velasco es serio, porque es confiable, porque es mi amigo y porque me gusta su diseño de personaje. Casi siempre tus ilustradores, o sea, los ilustradores con los que trabajas son los primeros consumidores de tu obra. Sí, es los muy primeros rápido. lectores. Por ejemplo, hace poco conocí a Brady Izquierdo. Brady Izquierdo es un humorista gráfico. O sea, un artista gráfico pero que trabaja el humorismo. Ahora está en Irlanda residiendo. Él ilustró El Reino de la Alegría. Y fue una experiencia muy buena porque fue un cambio de línea, un cambio de estilo totalmente. El Reino de la Alegría es un libro de fantasía épica. Es, digamos, mi primer libro serio de fantasía épica, el primero de una trilogía que se va a escribir. Y las propuestas de Brady son súper interesantes porque él trabajó mucho el punteado, un estilo medio puntillista y demás. Pero además, cuando tú buscas en ese diálogo previo, me decía, ¿cómo tú lo ves? Yo decía, las ilustraciones de Doré para la Biblia o para la Divina Comedia. Sí. Y el hombre buscó a Gustavo Doré, un
ilustrador del siglo, ¿qué? 18, 17, 18. 18, si no Exacto. recuerdo mal. Y entonces ahí está todo ese fondo. Pero además he trabajado con fotógrafos. Por ejemplo, hay libros míos que tienen fotografías de Kaloyan Santos, que es un fotógrafo muy bueno. De Rubén Ferrero. De Rubén Ferrero Hardy, que es un tipo óptimo y con el cual trabajé súper bien mientras duró el vínculo. Y gracias a él está la portada, esa imagen preciosa de pintura fresca, que es esa muchacha vintage, que tiene un look, digamos, un aspecto retro, pero que está toda tatuada. Y luego la ilustración de cubierta de Los Amores Eternos duran solo el verano, que es donde se trabajó con modelos de la compañía Recrearte. También fue un trabajo bastante bueno. Incluso utilicé en determinado momento una fotografía de un fotógrafo inglés famoso en el mundo de la moda, se llama Danny Balvin, con el que hubo un pequeño desencuentro, del cual nació un cuento de Lady Hamilton además. O sea, temas de derecho de autor, básicamente. Porque cuando yo utilizo la foto no lo conozco y eso necesitó de un pequeño diálogo y fue una relación de trabajo bonita. O sea, no conozco a esta persona, pero sí yo cuando vi la ilustración, que es un modelo tatuado que le apunta al que está mirando la foto, yo quería esa fotografía para la cubierta de mi libro. Y una imagen de una calle holguinera quemada por el sol al mediodía. Esa fue la de Calo. Donde la gente se convierte en silueta. Fue una de las fotos de la imagen de cubierta de El año que nieve, que fue el libro que ganó el premio Carpentier. Así es. Y hay una foto excelente de un adolescente haciendo molinetes, tirándose al mar en algún lugar de esta isla. Hay muchos elementos herrumbrosos, que también es de Kaloyan, que es la imagen de cubierta de mi libro El tigre según se mire, que lo publicó la editorial Guantanamera en España. Y bueno, yo creo, Aniel, que hay que seguir de cerca todo el proceso para después estar más satisfecho con el producto final. Y para asegurar la satisfacción también del lector. Exacto. Entonces he tenido imágenes de Giovanni Claisset como ilustración de cubierta con La madrugada no tiene corazón, que es un libro de cuentos fantásticos, o de Julio César Rodríguez Aguilar, un pintor holguinero muy talentoso que actualmente reside en Estados Unidos y que fue el ilustrador de Eros del Espejo, de Majano Pare Caballo, mi primera novela, y luego de Gusanos de Seda, que fue una novela que me publicó Ediciones Loinás de Pinar del Río. O sea, yo soy obsesivo con este tema. Si yo quiero que el libro se vea bien, yo tengo que seguir el proceso completo. Por eso me busco los ilustradores, los fotógrafos. Claro. Has generado, ¿no?, un equipo de trabajo que comparten visiones afines. ¿Has vivido un proceso, Rubén, de transición tecnológica en la forma en que se producen los libros? Como también ha sucedido para ti, imagino, en el periódico, la forma en que se produce, en que se piensa, ¿no?, un periódico, una publicación estable, semanal, una publicación periódica, pero también en la forma en que los públicos consumen la literatura. ¿Cómo crees que las nuevas tecnologías están cambiando justamente la forma de recepción y consumo de la literatura? No se debe romantizar el formato, ni tampoco satanizar un formato determinado. Yo siento el mismo placer leyendo un libro de papel, que si es viejo huele a galletica dulce, por el proceso de oxidación de la celulosa, que leyendo en el teléfono, o que leyendo en una tableta, o que leyendo en la computadora. Los otros son clichés. Yo creo que de alguna manera las nuevas tecnologías han popularizado y han acercado el libro a un público mucho más amplio. Eso creo. Ahora bien, que eso implica la creación de una plataforma, de modos de presentación, de divulgación, de promoción, incluso de comercio, modos de pago y cobro del libro electrónico, que son aspectos que todavía necesitan desarrollarse un poco en Cuba. Creo que se han dado algunos pasos, pero que no han sido lo suficientemente sólidos como para consolidar este comercio. Hay que hacerlo eficiente. Del libro electrónico. Hay que hacer eficiente esta plataforma, de manera que no sea angustioso ni engorroso la adquisición, o sea, que el lector llegue al libro. Eso es lo que hay que facilitar. Que el lector pueda comprar su libro.
y tenerlo, ya te digo, o sea, tú puedes tener determinadas preferencias por leer el libro de papel, que te lo llevas a la cama, que no sé qué, pero también, o sea, yo leo en el teléfono y el teléfono me acompaña. Y es bueno, y ahí me he leído muchísimos libros y no tengo ningún problema con el tema de ojear o mover con el dedo, la cosa táctil de este asunto. Lo ideal sería tener Pero además, varios formatos y elegir. exacto, pero estudios demuestran, porque se pensó que en un momento el libro electrónico iba a derrotar al libro impreso, al libro de papel, y no. Estudios demuestran que van a la par en temas de adquisición y consumo. Entonces lo que no hay que entrar en pánico. Hay que escribir. Claro, son maneras otras, nuevas, como los tiempos, ¿no?, de consumir la literatura. Hay varios premios en la carrera de Rubén. Perdóname si olvido alguno. Te puedo asegurar desde ya que alguno se me ha ido, pero bueno, A mí se me olvidan. en esta lista, A mí también se me olvidan. en esta lista No, y no es petulancia. que he preparado, bueno, está evidentemente comenzándola, el Celestino de Cuentos del año 1999, pero luego vendrían varios premios de la ciudad, el Premio César Galeano en el año 2005. Mencionabas ahorita el Premio Oriente, que fue en el año 2006. También Rubén, La Edad de Oro, el Premio de la Gaceta en el año 2007, el Premio de la Crítica Literaria, La Rosa Blanca, el Premio Abril, más acá en el tiempo el Premio Alejo Carpentier y también el Premio del Lector. Pero el último de esos galardones recibidos, que además nos alegró muchísimo, como cada vez que hay buenas noticias en referencia a tu carrera, a tu obra como escritor, decía, al finalizar el 2024 recibimos la muy agradable noticia del premio Cortázar, un galardón que tiene mucha historia, que tiene mucho prestigio. ¿Y tú cómo recibiste la noticia del Cortázar? Porque sé, lo has dicho en otras conversaciones, incluso en una conversación que tuvimos hace muy poco, que no era tu primer intento en el Cortázar. ¿Cómo recibiste esta noticia en la que finalmente se te otorgaba tal premio? Existe un mito de que no se debe decir o cuántas veces has participado en un concurso. O sea, cuando te lo ganas parezca que es la primera vez, que eres una especie Pero de... tú eres un hombre muy sincero, Sí, claro, de muy superdotado. transparente. O sea, yo mandé 3 veces a la Gaceta hasta que me lo gané. El Carpentier sí fue a la primera, pero hay otros concursos en los que he participado sin penas ni gloria y no he obtenido tanto. Yo he perdido tantos concursos como los que he ganado y no pasa nada. Lo importante es escribir. Y lo importante o sea, es que tu vida no se convierta en una persecución, en una caza con Z de premios. ¿Qué tienen de bueno los concursos? Que los libros, o sea, que las obras se publican de alguna manera expedita. Y yo digo que tuve que pasar unos 10, 12 años escribiendo para que una editorial me pidiera un libro, me solicitara un libro. Que es otro, todos los demás libros se publicaron porque los mandé a concurso y obtuvieron premio. O fueron finalistas como Mi Mundo, que conllevó entonces una propuesta de premio de publicación, Claro. de impresión. Y por ahí salió la cosa. En un episodio anterior, Ronel González nos decía que una manera que tienen los escritores de ver publicados sus libros es enviando sus textos a concurso. Exacto, publicación expedita y durante estos 25 años el sistema editorial cubano ha pasado por un grupo de momentos complejos en materia de impresión, de manera que si usted quería ver su libro impreso, lo mandaba a un concurso. Claro. Si se lo ganaba, ahí te estaba el libro impreso y con una pequeña dotación material que siempre viene bien. Claro. Me encantó ganarme el Cortázar. O sea, ¿Y qué había pasado antes, Rubén, que habías mandado a tu juicio? ¿Qué había pasado que habías mandado tanto texto al Cortázar y no había resultado premiado? los concursos son impredecibles. Primero, un concurso no valida, un premio no te valida una obra literaria y te dice que eres mejor o peor. No. Eso depende de un jurado. Y de los gustos del jurado, de la composición del jurado. O sea, hay subjetividad. Lo mismo del en ello. consenso que del disenso. Sí, a veces los 3 miembros del jurado no se ponen de acuerdo sobre qué premiar y premian aquel libro de segunda, o sea, la segunda propuesta de cada uno en la que coinciden. O sea, los 3 llevan una propuesta de premio y una propuesta de mención. Los premios no coinciden, pero sí coinciden en la mención. Entonces le dan el premio a esa persona que llevaban como mención.
Pero son dinámicas de jurado, no son cuestionables. Claro. Así funciona el asunto. Claro. Tiene que ver con gusto, con preferencia y lo demás. Lo que pasa es que el concurso tenía toda esta mística alrededor. Y como el concurso se llama Julio Cortázar, que fue un gran escritor, un revolucionador de la técnica narrativa. Lo mencionaste ahorita entre tus escritores de cabecera. Sí, señor, es un revolucionador de la técnica narrativa del cuento moderno, contemporáneo, pero además un precursor, un maestro de la literatura fantástica en español. O sea, todo esto te hacía pensar que el cuento, el texto que mandas al Cortázar debía tener un nivel de complicación determinada. Por eso yo digo que los cuatro... O sea, estructuras, estilos similares. Estilos, maneras de narrar, densidad, incluso similares presentación de conflictos. A los de Cortázar. Sí. De un poco remedar a Cortázar, a ver si me gano el Cortázar. ¿Y Las Codornices tiene esto? No. Las Codornices es un cuento más simple. Es una historia sencilla, es un conflicto extremadamente dramático, pero simple, y tiene que ver sobre los contrastes. Tiene que ver sobre algo que un jurado definió como la banalidad del mal. Tiene que ver con la desigualdad. Tiene que ver con relaciones de poder alrededor de algo tan sencillo como unas aves que ponen huevos y de las cuales vive una humilde familia campesina. Las otras historias eran más complejas. Por ejemplo, Anatomía de la Tempestad, que obtuvo mención, trabaja el fantástico. Y entonces trabaja sobre un huracán que es una especie de máquina del tiempo que proyecta a los personajes hacia otro momento de la historia. Y el otro, El Año del Cerdo, también tiene su complicación técnica y trata del mundo LGBT, por ejemplo, y es una relación, como digo yo, es una historia de amor cuyos protagonistas son vulgares, tanto que los sentimientos les trascienden, y eso es lo que da el traste con la historia. Y otras 2 veces que mandé y no cogí nada. Pero todos estos cuentos yo les había puesto mucho más empeño, mucho más énfasis que a Las Codornices. Y mira. Se impuso entre más de 700 obras de 19 países. Resultó Las Codornices el premio Cortázar de este año. Mencionabas, porque así lo refirió en el acta el jurado, un concepto que me parece sumamente interesante, que es la banalidad del mal y también la desigualdad en Las Codornices. Rubén, ¿podrías, sin revelar mucho de la historia, porque estamos esperando por leerla pronto, pero podrías profundizar un poco más en estas temáticas que están presentes en el relato premiado? Un escritor es un testigo. Un texto refiere a un contexto. Y sobre todo cuando son textos de naturaleza realista, incluso las historias fantásticas siempre remiten a un contexto, al contexto en el cual se producen. Y en este caso tiene que ver con el momento actual que estamos viviendo en Cuba, pero que, como apuntaba el jurado, le viene bien a esa aldea global en la cual vive la humanidad en este momento y que atraviesa estos conflictos. Por tanto, es una historia universal. Puede ser, bueno, eso dijo el jurado argentino, puede ser una historia universal, porque las relaciones de poder, las desigualdades y la llamada banalidad del mal, porque vivimos en un mundo que está más interesado en entender al culpable que en proteger al inocente. Bueno, de alguna manera son factores comunes a todos los países, a todos los contextos, y tienen que ver con la historia de la humanidad. Estas relaciones de poder que se revelan en esta historia. Como ya decía, frente a una humilde casa campesina se detiene un auto moderno, del cual se apea un personaje que intenta realizar una transacción con un hombrecito que está sentado al borde de la cuneta vendiendo huevos de codorniz. Y ya no te digo más. Ya. Es spoiler, no te puedo decir más. Está bien. ¿Cuándo estará a disposición de los lectores Las Codornices? Bueno, te dije, el sistema editorial cubano atraviesa momentos complicados por el tema del bloqueo y los insumos. De manera que el libro pudiera estar para esta edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. ¿Para esta edición? Sí, pudiera estar presentándose en el tiempo de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Entonces lo vamos a leer ya.
Pronto. Pero se espera, con un poco más de seguridad, que el libro sí esté en la Feria de Holguín, cuando se desarrolle la Feria Internacional del Libro en Holguín, que sería a finales de marzo, creo. Noticia más que agradable, Rubén. Debemos recordar que tu premio Cortázar viene a ser parte de una sucesión de premios Cortázar obtenidos por holguineros. El mayaricero Emerio Medina lo obtuvo el año pasado por Dos veces, sí. por segunda ocasión, y también tenemos que mencionar que una joven holguinera, Catherine Persant, periodista de formación de Velasco, si no recuerdo mal, Sí, señor. cercana a tu tierra, recibió mención este año también en el premio Cortázar. Así que enhorabuena, y que sigan llegando premios para escritores holguineros en este prestigioso certamen que es el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar. Casi terminando esta conversación, quisiera saber sobre otros proyectos que ahora mismo te están ocupando, porque me decías ahorita, escribo, casi todos los días escribo un poquito. Sí, ¿qué pasa? Que la escritura es terapéutica. La escritura te saca de determinados contextos, la escritura te ayuda a enfrentar ciertos conflictos y de alguna manera te alimentas del conflicto y lo llevas a la literatura. Yo en los años 90 tuve una dificultad de salud determinada y luego escribí una novela con eso, Gusanos de Seda. Esto, o sea, es esa cosa práctica como que tú puedes... pierdes ese pudor, Sí. y entonces trabajas sobre tus propios recuerdos y experiencias y de ahí tomas argumentos para desarrollar. Canalizas, ¿no? Esos dolores, esas insatisfacciones también a Es través. parte de la curación. Sí, sí. Cuando lo escribes te duele menos y cuando lo publicas ya se te pasó. Ya le estás sacando dinero al escrito. Sí, sí, sí. Pero mira, al problema, al conflicto. Al conflicto, claro. Pero hay un detalle. Ahora estoy armando un libro de cuentos para adultos. Estoy muy embullado con este proyecto. Espero mandarlo a algún certamen. El libro está verde todavía, se está escribiendo, pero le tengo confianza a las historias que estoy armando. No es como El año que nieve. Traté de que se pareciera al Año que nieve, que es de alguna manera un caballito ganador. Sí. Pero no. Uno crece, tu estilo varía, aunque involuntariamente incluso. El Casa, tal vez. Y el libro... El premio Casa. Ojalá. O sea, me encantaría ganarme ese premio, pero el libro está naciendo. Cuando nace un libro, que es como cuando tú estás cultivando una planta y estás retoñando y demás, eso me produce una euforia. Eso da un morbo terrible. Hay otro libro de Lady Hamilton que se está escribiendo, un libro de cuentos, que también está por ahí. Y hay otros proyectos. Hay proyectos a largo plazo que también pudieran tener su desarrollo. Hemos tenido un año difícil para la familia, con complicaciones de salud, falleció una persona muy querida y así, tenemos enfermos y eso como que no permite que uno le deje tanto tiempo a la escritura ni al trabajo que uno tiene que hacer. Hay otras urgencias. Pero las historias van saliendo. Sí. Escribir es una urgencia. Sí, Rubén. Escribir es una urgencia. Sí, señor. Sí. Sí, no le estoy restando importancia a los conflictos de familia, a las cosas vitales que tienen que ver con los afectos. Pero escribir, para mí, es una urgencia. Escribir me salva. Y también nos salvas a nosotros que te leemos. Bueno, gracias. Gracias por dedicarnos este rato, por darnos esta clase de escritura. Como buen profesor que eres, como buen docente que eres, una de tus líneas, ¿no?, de trabajo sobre la que casi no hablamos en esta conversación, pero que sé que también te apasiona muchísimo enseñar, educar. Gracias nuevamente, Rubén, por dedicarnos estos minutos, al equipo de la productora Desde Cero y al Centro Provincial del Libro en este podcast que hemos llamado Primer Encuentro. Que sea el primero de muchos encuentros contigo. Muchas gracias, espero no haberlos abrumado porque yo soy un torrente. No, yo hablo demasiado. De ninguna manera, ha sido un placer. Gracias.